Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast de sexo asignado al nacer e intersexualidad de la Universidad de Santo Tomás. Me permito presentar el equipo número 3 que está compuesto por Jennifer Ureña, Marcos Sánchez, Verónica España y quien les habla, Angie Natalia Rico. El primer tema a tener en cuenta es el sexo. El sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. En este caso, el sexo no se elige, sino que es una construcción determinada por la naturaleza que viene desde el nacimiento. Importante diferenciar el sexo del género, ¿por qué? Porque el sexo es biológico, tiene una función de reproducción, tiene diferencias orgánicas, no cambia y depende de los cromosomas que se transmiten genéticamente. Mientras que el género es cultural, tiene una función de organización social y depende básicamente de la identidad del género que puede cambiar con el desarrollo personal. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del año 2017, el sexo se construye con tres ideas. La primera son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. La segunda son las características fisiológicas que se le suman a las características biológicas que definen el espectro de hombre y mujer. Y la tercera, básicamente, es toda esa suma de características que son genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas. En este sentido, no puede confundirse con rol de género ni identidad de género. El segundo tema es la asignación del sexo a nacer. Esta es una asignación legal de un sexo, ya sea masculino o femenino, que se realiza cuando la persona nace y suele ser efectuada por el personal médico con base en la percepción que tiene sobre los genitales de la persona. Hay tres ideas importantes a tener en cuenta. La primera es que es importante saber que no tiene relación con la identidad sexual, orientación sexual, rol o identidad de género. La segunda es que es relevante tener en cuenta que la mayoría de personas son fáciles de clasificar, pero no todos se encajan siempre en esta clasificación de mujer o hombre, por lo que en algunos países consideran una tercera categoría de asignación indeterminado para casos de personas intersex. El sexo asignado al nacer, también llamado sexo biológico, si bien es una etiqueta que te pone al momento de nacer, teniendo en cuenta ciertos factores médicos como tus hormonas, cromosomas y genitales, no puede definir nunca tu identidad sexual. Intersexualidad. La intersexualidad es una condición biológica en la que una persona nace con características sexuales que no se ajustan a las definiciones binarias como masculino o femenino. Estas variaciones incluyen diferencias en los cromosomas sexuales, las hormonas sexuales, los órganos reproductivos o las características sexuales secundarias. A continuación muestra una tabla donde es posible poder identificar estas diferencias. Nosotros no solamente somos X o Y que determina macho ni XX que determina hembra. También podemos ser XO, doble X, doble Y, triple XY o XY, lo que define que la intersexualidad es una parte natural de la diversidad humana y no debe ser vista como un problema médico, sino que es una variación más dentro del espectro sexual de la sexualidad. Para concluir, encontramos tres cosas en común de los tres conceptos determinados. Lo primero es que todos atribuyeron una función genética con la que nacemos. Lo segundo es que se determinan también por los órganos genitales, los cromosomas y el desarrollo biológico. Y lo tercero es que ninguno puede confundirse con género, identidad de género u orientación sexual. Para finalizar, tenemos unas recomendaciones. La primera es la película XXY, que es una película argentina que narra la historia de un adolescente intersexual, donde se pueden determinar vulneraciones de los derechos humanos frente a esta joven intersexual para hacer defensa de los mismos. La segunda es la sentencia T-450 del 2013, que habla de la asignación del sexo a nacer, donde se mencionan factores importantes a tener en cuenta para la vulneración de los derechos humanos. Y la tercera es la opinión consultiva del 2017, que habla sobre el concepto del sexo según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de poderlo confundir con cualquier otro rol de género o identidad. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.